en las propuestas que se habían hecho. Uno de ellos, de los competidores, era el señor Slim y el otro el grupo Clarín del señor Héctor Mañeto, que terminó ganando. Santiago Marino es doctor en Ciencias Sociales y magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Hemos hablado más de una oportunidad con él sobre este tema y sobre otros, pero bueno, el día de hoy, en donde el gobierno nacional denuncia monopolio de Clarín en las operaciones de la telefonía celular y la prestación de servicio de Internet, queremos saber cuál es su opinión. Santiago, buen día. ¿Cómo estás? Joaquín Baridón, Alejandro Ugrini y Julia Zeta te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Santiago, ¿tenés habilitada la cámara porque vemos la fotito de solamente de tu foto de perfil? ¿O estás a las corridas? No, es que estoy en el auto. Bien, perfecto, no te preocupes. Estoy con manos libres en el auto. No te preocupes. Santiago, ¿volvimos a una discusión de hace 15 años o esta es una reversión con tintes libertarios? No, yo creo que ninguna discusión es nunca la misma, más allá que se parezca bastante, ¿no? Me parece en primer lugar que estamos hablando de un nivel de concentración muy superior al que se hablaba en etapas anteriores, que tiene que ver con un desarrollo tecnológico además que ha hecho a este tipo de comunicaciones central en la vida cotidiana de las personas, que estamos hablando de mucho más dinero en esta oportunidad, mucho más dinero, y que además el contexto político y económico es muy distinto, porque ahora tenemos un gobierno que borra con el codo lo que escribió con la mano, ¿no? Porque había planteado cuestiones muy contradictorias a las que ahora está planteando, que tiene que ver con la existencia de monopolios buenos, digamos, ¿no? O claro, monopolios malos, y que en ese sentido habilitan una contradicción difícil de entender. Así que, para resumir, la discusión se parece, pero los niveles son aún más intensos en términos de concentración, pero también creo que hay mucho de negociación. Creo que hay algo de una negociación que empieza y no sabemos bien dónde y cuándo va a terminar en este contexto. Santiago, para que la gente lo entienda, algo de lo que escuchábamos en las últimas horas también, porque si no se suma esta cuestión de que de vuelta es una pelea contra Clarín o no, de las 10 ofertas que hay en el mercado hoy sobre telefonía celular, 7 van a ser del grupo Clarín. Ese sería el resultado. El 70% del mercado es de ellos. En telefonía celular sí, pero, o sea, 7 de cada 10 líneas de teléfono existentes van a ser clientes, exacto, de la suma de Telecom y Telefónica, que tiene que ver con Personal y Movistar en términos de marca. Claro. Pero no es ni lo único ni lo más importante que implica esta concentración, porque si le sumamos la oferta de TV paga, la oferta de telefonía fija, que están en caída igualmente, pero que tiene que ver con la infraestructura, digamos, lo que le importa es la red y la infraestructura. Si les sumamos la provisión de servicios de Internet por banda ancha fija al hogar y de Internet por banda ancha móvil al hogar, del total de ese mercado, Clarín va a tener el 55%, como vos decís, tiene 70% en telefonía celular, tiene el 40% en Internet, pero si convertimos todo eso en una suma, en un solo mercado, un solo jugador va a tener el 50%, el 55%, y esto le habilita a desarrollar desde estrategias de precios predatorios hasta abusos de posición dominante, digamos. Sería muy difícil encontrar argumentos en la Secretaría de Defensa de la Competencia para avalar esta fusión. Sí, además, Santiago, en un momento donde, no sé, ustedes en Capital, nosotros acá en el programa, una vez por mes, nos reímos por no llorar de que las 7 personas que hacemos el programa acá tenemos los 7 costos diferentes por encima, obviamente, de los 40 lucas en el pago de Internet y de telefonía celular. Con el mismo, a veces con el mismo servicio, otros con servicios diferentes. Pero digo, en un gobierno libertario que decía, bueno, hay monopolios buenos y monopolios malos, y que nosotros no vamos a controlar, da la sensación que vamos a terminar pagando lo que se le cante a este grupo monopólico.
Sí, en primer lugar, sí, es un ejercicio súper interesante para hacer, ese que ustedes tienen, teniendo los mismos proveedores, pagando distinto de acuerdo a la cara del cliente, digamos, por decirlo de Ujú. alguna manera, eh, porque muestra muchas cosas. Por ejemplo, que el precio que te cobran no está atado necesariamente o en principio a los costos del servicio más la plusvalía, digamos, ¿no? Más Ujú. lo que debería llevarse la empresa y la necesidad de inversión, sino que tiene que ver con cierto nivel hasta de capricho de la empresa. A este le cobro tanto porque puede pagarlo, a este otro le cobro tanto porque puede pagarlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que muestra es que el gobierno ha decidido implementar una política que le otorga casi todo el poder a las empresas y le reduce la capacidad de control a los organismos pertinentes, por ejemplo, Defensa de la Competencia o hasta la Secretaría de Comercio, digamos, ¿no? Ujú. Eh, y en tercer lugar, lo que yo no omitiría es que esto tiene que ver con un servicio que es central para la vida cotidiana de las personas Sí, en este claro. momento, para estudiar, para trabajar, para relacionarse con los otros, para pagar impuestos, para acceder a servicios que da el propio Estado u otras empresas. Todos necesitamos en todo momento estos niveles de conectividad y que ahora van a estar en manos de una empresa con capacidad de posición dominante. Además, Santiago, a mí lo que me da la sensación es que esta discusión que se está dando en otros lados del mundo, en otros países que obviamente pueden ser más desarrollados, que la gente seguramente coma las 4 comidas en el día y que los gobiernos no sean tan estrambóticos como los que estamos teniendo últimamente, se utiliza este planteo para decir, bueno, no, si hay posición dominante o no, el gobierno tiene que poder garantizar que este servicio sea accesible y eso no significa que sea 100% subvencionado o que sea gratuito. Es decir, la discusión estamos entre monopolio o gratuidad y me parece que ahí nos llevan a un lugar que no tiene el más mínimo sentido. No, no, ese no es el camino a discutir, no debería ser el paradigma para entrar en esta discusión porque es inconducente, no estaría dando cuenta de los temas centrales y verdaderos. Los temas centrales y verdaderos es, por ejemplo, si vamos a entender que la provisión de este servicio es o no un servicio público, Ujú. lo cual habilitaría a que el Estado establezca algunas exigencias, no en términos de precios o de subvención, sino, por ejemplo, de control de la calidad del servicio, para que no implique que yo, porque vivo en el barrio de Caballito, en la capital del país, tenga una oferta bastante robusta y de alta calidad entre dos o Ujú. tres empresas y que mis viejos que viven en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, se tengan que contentar con lo poco que le puede proveer una cooperativa local, digamos, ¿no? Porque, quiero decir, somos las mismas personas, tenemos las mismas necesidades, pero tenemos distintas posibilidades de acuerdo a la cara del cliente, insisto, esta idea, ¿no? Y eso era posible hasta hace un tiempo con una normativa que establecía que esto era un servicio público, como puede ser el transporte o la salud, y ahora no, porque entre otras decisiones que tomó el gobierno de Milei, está esta situación de haber derogado la definición de servicio público Ujú. para la provisión de estos servicios. Y entonces ahora se enfrenta a esta idea de que hay un monopolio y que lo va a combatir, pero hasta hace 5 minutos fue tomando medidas que habilitaban a la expectativa de la empresa de invertir en un mercado que no está regulado, digamos, ¿no? Porque lo que hay que plantear también para quienes nos escuchan es que esta negociación no resultó de 3 encuentros de los últimos 10 días en España entre los dueños del Grupo No, por Clarín y supuesto. Telefónica. Lleva muchísimo tiempo. Ujú. Y Santiago, ¿por qué crees que hace 15 años no dimos bien o por lo menos no se pudo dar bien la discusión? En la actualidad es un tema que a la gente no le preocupa, me da la sensación, porque no veo gente en la calle diciendo, uy, que Clarín se quedó con el 70% de las operaciones en Argentina o se quedó con Telefónica. Pero sí hay una gran capacidad que tiene el grupo Clarín para sumar gente en esto de, bueno, la víctima somos nosotros cuando en realidad son la cabeza del monopolio. Digo, pasó en la pelea de la ley de medios y está pasando un poco ahora. A ver, hay varias cuestiones para responder esta pregunta. Algunas son algo técnicas, Sí. otras son pura interpretación y en algún caso hasta un chiste, digamos. Voy a tratar de plantearlo en estos términos. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo en que no pudimos dar bien la discusión hace 15 años cuando la ciudadanía en su conjunto discutió sobre la ley audiovisual y sus implicancias. Yo creo que como nunca la ciudadanía dio una discusión de cara a
al modo en que los estados podían establecer límite a la regulación de determinada actividad que le era ancha y ajena hasta hace un tiempo y que dejó de serlo así ajena. De hecho, como resultante de esa discusión, hoy nadie tiene dudas que los medios son empresas. Y eso es un dividendo de esa discusión. Agregaría algo ahí. Yo creo que por distintas estrategias de distintos partidos, no de la empresa involucrada, en este caso el Grupo Clarín, ni del gobierno de ese momento, sino de algunos sectores políticos que no querían quedar pegados, digamos, a la iniciativa, incidieron de un modo negativo en el debate. Por ejemplo, la idea de que se intentaba reemplazar un monopolio por otro, que era la tesis que tenía el Partido Socialista, claro, que retaseaba su apoyo para la ley, demoró muchísimo tiempo en la discusión y generó una situación que hoy a mí me parece habilita una mirada sobre ese debate que es muy injusta por descontextualizada, pero por poco informada. No lo digo por vos, lo estoy planteando en términos de discusión. No, claro. ¿Qué es esta? Pedirle en el 2016 a la ley del 2009 que incorporara límite a la concentración en la convergencia es no pensar que hayan pasado 15 años y que el desarrollo tecnológico modificó varias cuestiones. Pero además de eso, es olvidar que el proyecto original que presentó el Ejecutivo en ese momento, los primeros días de marzo del 2009, incluía la obligación de que Telefónica se desprendiera del 50% de su propiedad de telefonía básica si quería entrar en televisión. Claro. Eso se quitó en la discusión para obtener los votos necesarios para que la ley saliera, y fue para mí el modo en que se le cortó una pata a la ley. Se le adjudica a la ley, cuando en realidad habría que identificar qué sectores reclamaron eso en ese momento, y limitaron la capacidad de establecer límites a la concentración de la propiedad en la infraestructura comunicacional, que era lo que podía hacer en ese momento la ley que tenía como foco el sector audiovisual. ¿Y qué es el quilombo? Es el quilombo que tenemos hoy, Santiago, que cada vez que licitamos 5G o se lleva adelante una obra de las siguientes características, las empresas salen corriendo con que no hay dólares, con que los productos son caros de traer, y hace 2 años tendríamos que haber tenido 5G en todo el país, no lo tenemos. Bueno, pero eso tiene que ver también con cómo las empresas en general maman de la teta del Estado. Claro. Y le reclaman al Estado excepciones impositivas, ventajas, etcétera. Y eso sucede en todos los sectores de la economía, digo, por pensar en uno que es diferente al que estamos hablando, la industria textil, por ejemplo, ¿no? Comprarse una remera es carísimo en Argentina, en los momentos de crisis económica y en los momentos de bonanza económica también, porque siempre tienen condiciones muy complejas. Quiero decir, lo uso como ejemplo, no lo comparo. El otro problema es que la infraestructura comunicacional necesita de niveles de inversión muy potentes, entonces es central que haya niveles de concentración para que las empresas sean exitosas e inviertan, tanto en el desarrollo infraestructural como en la incorporación de tecnología. Ahora, esos niveles de concentración no deberían ser los de una dimensión que impida que haya competencia. Por eso digo que cuando discutimos mal o no logramos discutir, como se dice en el 2009, para mí me resulta injusto, pero porque ahí había que discutir, por ejemplo, si estaba bien el 35% como tope para la TV paga, como planteaba la norma, o había que plantear el 45 o el 18, pero no pudimos discutir eso porque lo que había que desmentir era que TN iba a desaparecer por esa ley o que se intentaba reemplazar un monopolio por otro. En segundo lugar, lo que yo creo es que las filiaciones políticas funcionan como anteojeras frente a las problemáticas, y eso es un drama, porque yo tengo que pensar en términos de datos qué implica la concentración de la propiedad que deriva de la fusión entre Telefónica y el Grupo Clarín, como ustedes me planteaban, para que deje de pasar que ustedes son 7 en el equipo y pagan distinto teniendo el mismo servicio, pero también para ver si efectivamente se dan los mismos efectos por la fusión en todos lados. Quiero decir esto, en Córdoba ya había un solo operador de telefonía móvil, entonces no cambia demasiado a partir de la fusión. Pero en Tres Lomas, la provincia de Buenos Aires, donde está mi familia, la opción es Claro o Movistar, personal no opera allí, entonces tampoco va a cambiar. Ahora en Buenos Aires sí va a cambiar, y 7 de cada 10 líneas van a ser del mismo operador. Quiero decir, esas discusiones puntuales y con datos no se pueden dar, porque lo que hay que discutir es hace 15 años si estás de acuerdo o no con el kirchnerismo, con sus opositores, y hoy si esta es una discusión libertaria o no. Y la tercera
forma para reprender la pregunta es, que es el chiste que intentaré hacer para ver cuán compleja es esta situación. En el 2009 la Nata dijo que él se ponía, en una discusión entre dos potentes, se ponía del más débil y por eso se puso al lado del grupo Clarín en la discusión con la ley audiovisual, después de haber mostrado el mapa de medios en Canal 26, etcétera. Habría que pensar de qué lado se ponen periodistas como Johnny Viale, por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿Cuál es el débil en la discusión? ¿Es el grupo Clarín o es el gobierno? ¿Cuál de sus dos empleadores? Digo, me parece que está muy empantanada esa discusión y que debería ser más técnica política que con antejeras ideológicas. No, claro, porque además lo que me da la sensación a mí, Santiago, es que la discusión se pone en términos políticos cuando en realidad hay una cuestión comercial, primero y principal, y más allá de que Mañeto y el grupo Clarín intervienen en la política. Pero no se trata de si el gobierno es una víctima o no. Se trata de qué tipo de mapa de medios y de empresas vamos a dejar. Yo estaba leyendo hoy a la mañana un informe de Mordor Intelligence, que es una página que hace análisis de tamaño y participación de mercado de telecomunicaciones en Estados Unidos, y pese a que ellos lo llaman un mercado súper concentrado, son 5 empresas las que compiten: AT&T, Verizon, T-Mobile y Comcast y otra más. Digo, hoy en Argentina van a ser 3, pero una maneja más del 50% del mercado, entonces no tiene mucho sentido, digo, ni en los países de la supuesta libertad se tienen estas situaciones. Y volvemos a lo que decís vos también, solamente se compite en las grandes ciudades, después en el resto del país no pasa nada, y eso es de lo que hablábamos en la ley de medios hace 15 años. Sí, pero por ejemplo ahí aparecen preguntas que son dos muy centrales para entender esta discusión. La primera es, ¿qué nivel de concentración tiene que tener una empresa para que las inversiones necesarias en el desarrollo de la infraestructura y en actualización tecnológica le permitan ser redituable en la provisión de un servicio tan central como este? Porque no puede haber una pequeña cooperativa en Tres Lomas solamente, porque estamos hablando de servicios nacionales, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un primer problema, es un problema económico, es un problema de números, de identificar clientes potenciales, evita, es decir, discusiones de Excel, si querés. Sí, claro. Eso lo tenés que multiplicar por la cantidad de clientes potenciales para saber qué cantidad de operadores sería ideal para un mercado como el argentino, para que haya competencia, pero para que a la vez sea redituable para las empresas. 3 es poco, 2 es poco, 5 es mucho, habría lugar para 5. Los estudios económicos que yo conozco al menos sostienen que no habría lugar para 5. En un mercado de 100 millones de líneas telefónicas, de 18 millones de hogares como máximo para conectar a servicios de internet, de lugares con una infraestructura ya instalada para que viaje las comunicaciones mediante las tecnologías más aptas, 5G, etcétera, y lugares carentes de infraestructura porque vive muy poca población a muchos kilómetros de distancia. ¿Cuál es el competidor central para un grupo tan grande como Telefónica? Y Airlink, la empresa de Elon Musk, que además es funcionario en los Estados Unidos. La discusión es realmente compleja. Planteada en estos términos, es recontradistante de la ciudadanía. Como vos decías, las personas en la calle hoy no están discutiendo de, Clarín se compró Telefónica y ahora, pero deberían hacerlo porque podrían hacer una cuenta parecida a la que ustedes hacen en el grupo, es decir, somos 7, tenemos el mismo proveedor de estos servicios y pagamos cada uno distinto. Pero también podríamos hacer otro ejercicio, que es saber cuánto de nuestros ingresos mensuales destinamos a este tipo de servicios. Y nos llevaríamos una sorpresa muy grande. Cuanto menos es el ingreso fijo en un hogar, más crece el porcentaje de lo que destinan esos hogares a estos servicios. Y no hablemos de tener Netflix, hablemos de tener un teléfono móvil por cada habitante del hogar, con alguna cantidad de megas para poder navegar, con algún servicio de mensajería instantánea para saber dónde están los chicos y que les avisen cuando llegaron a la escuela, y nos vamos a llevar una sorpresa grande. Por ahí, ese debería ser el argumento para que les resulte interesante esta discusión a la ciudadanía o a quienes nos escuchan que dicen estos hablan de negocios, me resulta totalmente extraño. Sumen cuánto pagan de telefonía, cuánto pagan de luz, porque necesitas luz para tener telefonía, cuánto pagan de internet y cuánto pagan de TV cable, para ver qué porcentaje eso es ese de sus ingresos y ver entonces cuánto
cuán importante es esta discusión en la vida cotidiana de las personas. Santiago, la última por sí o por no, y te agradezco por el tiempo, está circulando de nuevo fuertemente por Twitter, Instagram y el resto de las redes sociales la famosa entrevista de Fantino a Guillermo Moreno, Fantino diciendo el grupo Clarín ganó y Moreno diciéndole si ganó, entonces decía la cámara Clarín no miente. ¿Vos qué crees? ¿Se ganó esa discusión o no? Yo creo que Clarín ganó muchas cosas, por ejemplo, haber sobrevivido, haber perdurado. Tengo un argumento que sostiene que para mí el kirchnerismo también necesitaba que Clarín sobreviva para llegar con un adversario político relevante hasta el final de su mandato, me refiero hasta al que terminó en 2015, pero también ganó la sociedad que sabe que hoy el Grupo Clarín es una empresa y no una virgen inmaculada que construye representación de acuerdo a las necesidades sociales y no la de sus propios intereses. No hay gana-gana, tampoco pierde-pierde. Los que perdieron son otros, que eso me tiene contento hoy, pero en otro ámbito de la vida, por cierto. Santiago, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales, hablando un poco de política y medios. Discusión que sí, si ustedes se levantan recién, han pasado 15 años de que yo, por ejemplo, como siempre, estuve en contra al principio de la 125, después estuve a favor y estuve en contra de la ley de medios hasta que trabajé en el Grupo Clarín y dije, ¿cómo que tenemos todos estos medios en América Latina? Y si yo pongo Cristina Chorra en Bahía Blanca, lo levanto un medio de Guatemala que por 4 testaferros termina perteneciendo también al Grupo Clarín, y de Guatemala hasta Bahía Blanca va a circular el mismo título que yo estoy poniendo en redacción. Y además es la misma empresa que te vende internet y que te vende el diario y la suscripción y que te vende el cable y que la tarjeta 365. Bueno, a veces hay que ver las cosas de cerca también para cambiar la opinión y está bien. ¿Sí, no? Sí. El Colo dice, debe ser terrible vivir con un deleo en el hombro, debe ser terrible vivir con un deleo, incluso peor que ser colorado. Así que ahí va mi like a un buen hombre. Se agradece. Se le agradece. El Colo. Che, no se metan con deleo, que es familiar mío, ¿sí? Nadie se mete con deleo. Yo simplemente estaba explicándole a la gente que si no le dan like al vivo le va a salir un deleo acá en el hombro. ¿En serio? Sí, cuando te levantes un poco la remera o algo va a empezar a decir, ¿por qué hay que ver el ReproCan? Hay que revisar. Pero te lo tapás de vuelta. ¿Es un tatuaje o es No, es como una prótesis. Protuberancia. Sí, Eso. es un quiste de deleo que cobra vida y empieza a hablar. Al principio no, pero después le sale carita y en un momento agarra y hace ¡pop! Se pone ¿Pero la es pelada con pelo falsa o es y sin empieza pelo? a hablar. Es una ¿Primero pelada sale falsa. con pelo? Sí. No, Sí. chicos, no. Sí. Y Pongan después para like al vivo sostener el urgente. personaje le crecen brazos y se pone la gorra de natación color piel que usa. Che, creo que es la primera vez que haciendo una nota tenemos como 30 personas conectadas. Es increíble, ¿no? Estuvo sé si larga y buena la nota. ¿Por qué